En la prensa nacional se resalta hoy el siguiente titular. Gobierno recula. ¿Por qué? Porque el gobierno anunció las decisiones del Consejo de Seguridad respecto a las acciones que había estado tomando respecto al cierre de la frontera entre República Dominicana y Haití. Y parece que hubo ahí una mala comunicación. La nota de prensa de presidencia decía una cosa y el video explicativo del vocero del gobierno, Homero Figueroa, decía otra cosa. Eso se prestó a difusión, pero el punto es el siguiente. ¿Por qué pasa esto? Porque es que a veces el gobierno quiere estar con Dios y con el diablo, lo he dicho aquí. Cuando el presidente anunció, cuando hablaba de la rehabilitación del Canal de la Vigía, que es para hacer una especie de bypass en el río Dajabón, antes de los 2 kilómetros donde entra Haití, este río, esos 2 kilómetros de un río de más de 50 kilómetros. Entonces, es una especie de bypass. Proteger el agua, de manera que podamos enviarla aguas abajo, donde desemboca. Es decir, que si los haitianos desvían el cauce, nosotros hacemos un bypass y no hay problema. Claro, hay ciertas complicaciones de ingeniería que no me voy a meter en eso ahora. El punto es, cuando el presidente anunció que flexibilizaría las medidas en la próxima semana, le cayeron encima. Porque el aparataje que se hizo aquí en este país, cerrando esa frontera, que no es verdad que estaba cerrada, pregúntese usted si usted ha visto menos inmigrantes. Y ahí veo las estadísticas, por ejemplo, de parturientes haitianas en los hospitales ha aumentado después del cierre de la frontera. Porque es que la frontera no son 3 o 4 puertas de 10 metros. Son 400 kilómetros. Son 400 kilómetros y el tráfico de indocumentados es con la complicidad, señores, de dominicanos, muchos de ellos militares. Bueno, el punto es que le cayeron encima cuando él anunció flexibilización y ahora, como no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar, y los productores nacionales están quebrando por esta decisión abrupta que no era necesaria, porque fíjense, se tomó la decisión de cerrar la frontera para que los haitianos dejen de construir de aquel lado, en el río Dajabón, en esos 2 kilómetros que entran, el canal ilegal, el canal de trasvase para desviar agua del río. ¿Se paró la construcción? No, no se ha parado, ni se va a parar. Porque el aparataje fue tal, el que hicimos nosotros, que allá entonces los políticos han cogido este tema para capitalizarlo. Igual que se está haciendo aquí. Igual que se está haciendo aquí. Y un canal que no tenía el apoyo del gobierno haitiano, ahora tiene el apoyo del gobierno haitiano. Eso fue lo único que logramos. Que un canal que era construido por empresarios y políticos y no tenía el apoyo del gobierno haitiano, ahora lo tiene. O sea que no se va a parar. Pero ya encontramos que había una alternativa que era hacer una especie de bypass. Y quedarnos con el agua de este lado, si es que ellos la debían de aquel lado, si finalmente lo hacen. Pero no, abruptamente se cierra la frontera, se hace todo este aparataje que evidentemente tenía una intención política. Señores, eso es así. Se puede ser patriota y pensar al mismo tiempo. Somos patriotas, pero tampoco somos tontos útiles. Se intentó utilizar esta vaina como una vaina política. Y yo decía la semana pasada, caramba, pero proteger a los productores dominicanos, eso es patriotismo también. Y yo lo que estoy viendo es que están quebrando. Y la ayuda del gobierno no llega, porque es un mercado binacional que te mueve más de $1.000 millones. Un montón de ese dinero es de manera informal. Pero también vimos el caso de la zona franca Codevi, que Fernando Capellán, un empresario próspero dominicano, que ha apostado al famoso muro económico. Esa zona franca está de aquel lado de la frontera, para que los haitianos no tengan que cruzar para acá a buscar trabajo y formas de ganarse la vida, para que se queden allá. Fíjense, hasta esa empresa está teniendo serios problemas. Por eso es que parquearon esta semana todos sus camiones allá en Dajabón, a ver qué es lo que iba a pasar. El presidente se ha visto en la necesidad de flexibilizar la medida, pero para no aparentar que reculó, cuando es eso mismo, entonces hacen una comunicación gubernamental sobre estas decisiones horrible. Horrible. El gobierno, este tipo de cosas, tiene que comunicarla claramente y dejar de querer estar con Dios y con el diablo. Dejar el populismo. ¿Qué se anunció? Bueno, que
le llaman corredores provisionales comerciales o algo así. Le inventaron un nombre así para no decir que van a abrir la frontera para el comercio. Pero dicen que para la inmigración está parada, para evitar que las bandas, cuando llegue la fuerza internacional comandada por Kenia, que ese otro lío, en Kenia hay unos líos con ese tema, pero bueno, para que las bandas no crucen de este lado, que el tema del intercambio comercial va a ser todo con datos biométricos, es para decir que no flexibilizaron las medidas. Por eso le quedó tan mal la comunicación. Pero básicamente lo que se está haciendo es que, lo que dije, no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. La presión sobre la economía dominicana, sobre los productores dominicanos, respecto de este cierre abrupto y estúpido de la frontera, que no hay ningún cierre nada, porque sigue cruzándose por ahí como que no hay nada. Bueno, esa presión le llegó al gobierno. Esa presión le llegó al gobierno, señores. Y el gobierno diciendo que está buscando en Guyana, en Panamá, dónde colocar los productos. Y yo decía aquí en este programa, carajo, pero tú quieres que de la noche a la mañana productores fundamentalmente informales se conviertan en exportadores para mercados que no conocen, que son muy diferentes al de Haití. Eso no se logra de la noche a la mañana. También entre las nuevas medidas ellos anuncian que van a través del Bandex a aportarle dinero a los productores para que se mecanicen y dependan menos de la mano de obra. Oigan esta vaina. Ustedes saben el proceso que se lleva. Tú logras, repito, son productores fundamentalmente informales. Entonces tú logras que se mecanicen, que automaticen sus procesos a niveles donde robots sustituyan a los humanos que están ahí en la finca. Pero, señores, tenemos que ser realistas. Tenemos que ser realistas. También el gobierno prohibió la exportación de materiales de construcción para evitar que se hagan construcciones que amenacen la soberanía nacional. Señor, el canal ya está casi listo. Ahí se necesita muy poco para terminarlo. Entonces tenemos que ser realistas y el gobierno también tiene que dejar esta mala práctica de querer implementar políticas públicas en base a lo que se diga en redes sociales. Señores, las políticas públicas se formulan, se implementan y se evalúan en base al método científico. Si no es así, es simple populismo. Y hemos visto 3 años de populismo en el gobierno de Luis Abinader. Por eso es que los servicios públicos se están cayendo a pedazos. Por eso es que cometen errores tan garrafales como este. Dicen, vamos a cerrar la frontera. Y lo que hacen es que cierran el intercambio comercial. Ahora la están abriendo, de que para los corredores, qué sé yo, cómo le llamaron, temporales, provisionales, qué sé yo. Ahora lo van a abrir, pero los ánimos están tan exaltados en Haití que ese comercio pudiera fracasar. Hay que ver si nos sabotean a Codevi de aquel lado, esa zona franca. Porque vimos en estos días cómo nacionales haitianos intentaron sellar el puente que conecta las dos comunidades en la frontera entre República Dominicana y Haití por Dajabón. Intentaron sellarla con blow y la policía haitiana dispersó a la gente con bombazos y represión. O sea, lo que nosotros hicimos aquí exacerbó los ánimos allá. Habría que ver ahora la mercancía que vaya de aquí para allá si no la vandalizan. Sobre todo las bandas que ya se metieron en el tema del canal. Eso fue otra vaina que pasó por nosotros hacer ese aparataje. Señores, se puede ser patriota y defender la soberanía nacional con inteligencia. Los padres fundadores eran así. Eran los más patriotas en una época donde no existía la República Dominicana, antes de declararse la independencia, pero eran inteligentes también. Y por eso nos independizamos de Haití en 1844 y a pesar de los continuos intentos de Haití volver a invadirnos, no lo lograron. Porque es que los patriotas de esa época eran inteligentes. Está bien sentir patriotismo, pero hay que hacerlo con inteligencia. Y el gobierno demostró aquí muy, pero muy mala gerencia en este conflicto. Y ahora tiene que tragarse su palabra y abrir, porque eso es lo que están haciendo. Están abriendo la frontera para el comercio internacional. Porque es que los inmigrantes siguen cruzando, señores. Salga a la calle a ver si usted ve menos inmigrantes haitianos en República Dominicana.
vaya a la construcción, vaya a las fincas agrícolas. Y el tema de las deportaciones, yo he denunciado varias veces aquí que eso es falso. Te agarran haitianos, les cobran 15,000 pesos o más dinero e incluye el taxi para traerlo de vuelta a donde lo agarraron. Un negociazo. Un negociazo es lo que está viendo aquí con la deportación de haitianos. Y vaya a ver los centros médicos. Pues ese populismo y querer vernos la cara de tontos útiles, no. No, señor presidente. Lamentablemente, su mal manejo del conflicto con Haití simplemente nos costó la casi quiebra de los productores dominicanos que vivían de ese mercado binacional. Habrá que ver, repito, ahora que usted se inventó esos corredores provisionales o como sea que le han llamado, habrá que ver si no los vandalizan cuando crucen de aquel lado y habrá que ver si este no es el inicio del fin, ojalá que no, de lo único que tenemos como muro económico allá, que es la zona franca de Codevi.